Nos citamos con ustedes una semana más en Huelva La Mirilla, Milla de Huelva, esta tertulia que hoy tiene que comenzar, evidentemente, de alguna manera triste y dando una dura condena a los atentados que se han sufrido en París y los rebotes que está habiendo de actuaciones terroristas en Europa. Y que, bueno, también comentaremos en esta mesa con los tertulianos de esta semana, que voy a pasar a presentarles a ustedes, porque pues, nuestro objetivo de esta semana iba a ser hablar mucho de esperanza y de emprendedores y de iniciativas y de proyectos solidarios y tal. Pero bueno, las noticias nos llegan algunas veces de alguna manera sorprendente, como la que acontecida en esta semana en París, y evidentemente tenemos que citarlo y dejar constancia de nuestra repulsa y nuestra condena por tales hechos. Luego ya hablaremos evidentemente de las secuelas y consecuencias que puedan tener en el contexto europeo, puesto que también nuestro país está en estado de máxima alerta en cuanto a las posibilidades de que se pudiera producir algún atentado terrorista. Con esto, nosotros en la mesa de Huelva La Mirilla de esta semana, a mi izquierda está Víctor Lena, director ejecutivo de BNI en la zona de Huelva y Ajarafe de Sevillano. Ya lo hemos tenido otra semana con nosotros, pero queríamos saber un poco que hay más movimiento y más actividad por parte de los empresarios en este año, emprendiendo y ayudándose mutuamente a sacar negocios adelante, que creo que es lo importante, como yo decía en la tertulia de la semana pasada, en principios de año, que queríamos hablar un poquito de esperanza, que este año sea un año de alumbremos por lo menos perspectivas positivas. También con nosotros está a su izquierda Rocío Pereira Gutiérrez, que además de directora técnica de la empresa Protécnica, que está en Huelva, es también la primera presidenta del grupo BNI de Innovación, que se constituye en España, podríamos decir, ¿no? No, en Andalucía. En Andalucía, bueno, pues eso es importante, es importante el que desde Huelva parta el tema de innovación, que es un sector además en el que yo me he movido mucho en los últimos años, en el mundo de la innovación, sobre tecnológica y desarrollando programas y tecnologías que, bueno, que luego son de muchísima utilidad, puesto que el negocio que en los últimos años hemos llevado a cabo con otros compañeros ha sido dedicado todo y ha estado sustentado todo sobre base tecnológica y sobre Internet, y gracias a eso evidentemente se ha podido mantener un número importante de puestos de trabajo. Con nosotros también a la derecha de la mesa está Manuel Ángel Bracho, que es decano del Colegio de Economistas de la provincia de Huelva. Me han dicho también que se ha creado una comisión fiscal en el colegio. Sí, hemos creado una comisión fiscal también para tratar todos los temas de la profesión que inciden con la agencia tributaria, y están en fase de creación otras dos comisiones, que es la de Refor, que es la de fiscal, forense, perdón, y la de auditores, que son las tres comisiones que vamos a tener dentro del Colegio de Economistas. Muy bien, pues es también una noticia que damos. Tú siempre nos traes noticias. Cuando en el momento nos traes de las malas noticias un poco de que iban a entrar en concurso varias empresas, después entraron, las que se habían anunciado, se confirmaron lamentablemente, porque eran del sector económico importante, de la casi gran empresa de Huelva, que nos va quedando poco en estos momentos, ¿no? Y también está con nosotros María Luisa Sala, que es presidenta en Huelva de Manos Unidas, y que esta semana se ha inaugurado una exposición fotográfica Soñando en futuro. Y también queremos que nos cuentes un poco de ello y las actividades de Manos Unidas en la provincia y los proyectos que queréis desarrollar y las cantidades. Y bueno, la verdad es que me ha sorprendido cuando hablábamos el otro día en la exposición la ramificación tan importante que tenéis en la provincia y la captación de solidaridad que se obtiene. Sí, Huelva es muy solidaria y hay muchísimos pueblos de la provincia, casi todos los pueblos, hay 79
comarcales aquí en Huelva, es decir, que casi todos los pueblos de Huelva, del Andévalo, la Costa, la Mina, la Campiña, es que me encanta porque Huelva tiene todo sierra, no le falta de nada, así que en todos los pueblos estamos en Huelva. Muy bien. Yo, en fin, quería empezar un poco, si querías hacer un comentario sobre el atentado de este terrorista de París. Es un poco... también se está produciendo en Alemania un choque entre el antiislamista y también antisemita, un poco de confrontación. Estamos como volviendo al siglo XX, ¿no? Un poco hacia atrás. Siglo XIII. O el siglo XIII, ¿no? Como si el mundo, o las civilizaciones, en lugar de mirar hacia adelante, hacia lo positivo, hacia la cultura de la vida, ¿no? Hacia lo que es más importante, sí, quisiéramos mirar hacia la cultura de la muerte, ¿no? Es un poco sorprendente. Es que tenemos el siglo XIII, pero en vez de espadas y flechas, ahora tenemos los Kalashnikov y el Internet y todo el tema ese que es verdaderamente virulento. Yo he visto las imágenes que han aparecido en Facebook de cómo han matado a ese policía francés que ya estaba herido en el suelo y fue a buscarlo para pegarle un tiro. Y para mí, sobre todo, es la frialdad. Esa persona seguro que no tiene una mente normal, tiene una mente enferma. No es que te esté curando, al revés. Yo es que creo que al ser un enfermo, creo que es irrecuperable totalmente. Eso no puede ser dentro de lo que es el comportamiento más normal que se pueda tener. Es impensable e inviable la frialdad y la crueldad y la simplicidad con que quitaba una vida, ¿no? Eso es que me ha impactado verdaderamente esa actuación. Y es lo que decíamos, estamos en el siglo XIII de la era musulmana, según ellos, y realmente la religión musulmana es una religión de paz. Lo que pasa es mal entendida. Lo mismo que la religión cristiana es una religión de paz, pero estuvieron las cruzadas. Claro, la época de las cruzadas pues era verdadera violencia, crueldad y de todo. Y no voy a empezar a hablar de la Santa Inquisición, ¿no? O sea, barbaridades en nombre de la religión siempre ha habido. Pero el problema que tenemos ahora es con los medios materiales, tecnológicos que existen, pues es que se multiplican muchísimo. Para mí, desgraciadamente, es un acto que va a ser difícilmente controlable, pero que tenemos que superarlo de alguna forma. Y eso con formación, con educación y con civismo, y a poquito a poco. ¿No? Eso, desgraciadamente, creo que no hay otra fórmula. Bueno, realmente la intolerancia es una desgracia que nos atañe en estos días. Yo creo que va a existir siempre. Es difícil que la gente intolerante desaparezca de este mundo. Es una desgracia que tenemos que convivir con ella y asumir. Es duro, es muy difícil. Si te toca, pues todavía peor. Es decir, nosotros muchas veces cuando lo vemos de lejos, pues nos parece que no es tan real, pero la realidad es que se vive. Hay que contar también que aunque hay mucha parte que no conocemos, porque ese ejemplo que comentaba Manuel Ángel, de asesinar o ajusticiar a una persona tan impunemente como lo ha hecho, eso tiene que proceder de algo. Es decir, también se están viviendo en los países de Oriente Medio y en otros países pues se están viviendo quizás cosas que están produciendo y provocando esto. Es un mal social, yo creo que eso existirá. En el mundo siempre ha habido pobres y ricos y seguirá habiendo, aunque María Luisa intente de paliarlo con todo su esfuerzo, pero desgraciadamente eso no vamos a impedirlo y habrá malos y buenos. Creo que la sociedad se debe unir y hacer fuerza y hacer puño para que esto por lo menos no vuelva a ocurrir. Rocío. Bueno, Gente joven. yo creo que la violencia, desde luego, no tiene ninguna justificación. Estoy de acuerdo con Manuel Ángel que las mayores barbaries en la historia de la humanidad se han hecho en nombre de Dios, da igual el nombre que le pongas. Lo que sí es verdad que creo que no debemos de generar, o la sociedad no debe de generar esa fobia islámica. No creo que todos tengan la misma mentalidad. Creo que extremistas hay en todas las religiones y no por eso tenemos que culpar a todos. Me parece que ha sido una barbarie
no, como he dicho, no tiene ninguna justificación. Tenemos una mentalidad en la que creemos en la libertad de expresión y creo que tenemos que mantenernos. Creo que no tenemos que caer ni caer en provocaciones. Creo que no tenemos que cambiar nuestra actitud frente a este tipo de actuaciones en el sentido de ahora atacar o de ahora combatir. Creo que tenemos que seguir teniendo la mentalidad que tenemos, seguir manteniendo nuestra libertad, no sentirnos coartados por este tipo de acciones. Por supuesto, mostrar nuestro rechazo, pero no criminalizar a todo el mundo islámico. Es que solo en Francia viven 5 millones de musulmanes. Es una situación que puede generar una conflictividad importante desde un punto de vista social, ¿no? También es importante en España. En toda Europa. Bueno, y en toda Europa. Este es un punto de entrada, pero te vas a cualquier país. Punto de entrada. María Luisa. Para mí una injusticia, las injusticias de que se producen diariamente, no solamente ahora que hemos visto, como ha dicho Manuel Ángel, cómo han matado a ese policía, sino las injusticias de esas familias, que esos padres de familia y madres de familia y jóvenes que han ido a trabajar y han entrado y directamente los han matado sin ponerle ninguna causa, sin nada, y estaban haciendo su trabajo para tener una vida digna, para dar una educación a sus hijos y que tengan un porvenir, y llegar ahí unas personas que no tienen nada tú que ver con ellas, y eso son injusticias, eso es falta de coherencia, de educación. Es que lo veo que no tiene explicación. Hay que condenar estas cosas y hay que pensar que eso, que somos todos, hay un solo Dios, que no es Dios de nadie ni para nadie, y condenar esta injusticia, porque tenemos que vivir en la libertad y estar pendientes de seguir adelante, de ser más justo y tener una esperanza de vida y un mundo mejor, que es lo que quiero yo conseguir. Eso sí es cierto. De todas maneras, tú has comentado, Manuel Ángel, y quería hacerte anotar de que te ha conmovido fuertemente a ver las imágenes en la red. Ahora, yo os voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces hemos visto las mismas imágenes en películas? Pero no es lo mismo. Pero hemos visto montones de veces en las mismas escenas reproducidas en películas que nos proyectan incluso en horarios infantiles. Eso es corriente. Entonces, no es un problema, se nos conmueve cuando el hecho es real, pero también nos debe de conmover cuando el hecho no es real. Es una secuencia de una película, porque está creando un modelo de civilización, yo diría, ¿no? Un modelo pero se distingue perfectamente, o sea, incluso pero es violencia. Los niños es una violencia, pero lo saben distinguir perfectamente lo que es una película de lo que es una realidad. O sea, en ese tema, y la ficción, que hoy día cada vez hay más ficción, ya ni los actores son actores, son dibujos animados con más perfeccionamiento que los antiguos dibujos animados que nosotros veíamos de chicos, pero que realmente las personas saben distinguir entre lo que es la realidad y lo que no lo es. Esas mismas imágenes se ven y dicen que es una película y no te impactan. En el momento en que te dicen que eso ha sido la realidad, es que los sonidos son distintos, las formas distintas, el gesto distinto, la actuación, es que no tiene nada que ver. Yo estoy seguro que la gente lo ha visto en el Facebook porque ha salido en muchísimos sitios para ver el vídeo, que era una persona que estaba grabando con el teléfono, o sea que no era tampoco una cámara ni nada, ¿no? Sí, el periodismo ciudadano. Los mismos ciudadanos que estaban periodismo ciudadano que tenemos hoy, que prácticamente vivimos lo que ocurre casi al instante y captado por cualquier persona. Y por muchos puntos de vista. O sea que exactamente. De todas formas, yo sigo diciendo, y creo que esto... Antes dije que con formación, y no es formación, es educación. Lo que hay que intentar es la cuestión moral, porque hay personas que están magníficamente formados, pero son tremendamente violentos y tremendamente sádicos, ¿no? O sea que no es solamente buscar la formación, sino son los valores que tienen que tener, eso de solidaridad, de compartir, de vivir y de saber convivir, que es lo esos valores no los estamos compartiendo a través de lo que dice Fernando, precisamente en la televisión y en las películas,
que estamos educando, y los juegos educativos, has visto los juegos con los que tenemos y dotamos hoy a nuestros hijos para que disfruten matando y con violencia. Eso es crear cultura, eso es crear valores. Sería otro tema, yo creo que largo de tratar. No es tan directa la relación, causa-efecto. O sea, yo por lo menos no la veo tan clara. No, la conducta criminal es una conducta criminal, pero que realmente estamos potenciando en mucho la actividad y generar violencia. Es decir, y lo vemos en las calles, el movimiento callejero que hay, o sea, muchas veces no está justificado cómo se maltrata a la ciudadanía o cómo se maltratan los bienes propios de la comunidad, con destrozos por bandas callejeras que están provocados también un poco por las vivencias culturales, que es lo que ellos perciben. Lo mismo que para nosotros a nuestra edad, pues manejar un ordenador, un teléfono, se nos hace complicado, mientras que un niño nace hoy y todavía no ha nacido y ya está el tío dándole a las teclas del móvil. Entonces, pues bueno, esa transmisión cultural también viene un poco en base a esa. Y yo creo que se debía, bueno, por lo menos trabajar un poquito de, no voy a decir prohibir que se prohíban ese tipo de películas, porque no es justo tampoco, pero sí que se combinara también con una televisión un poquito más educativa, con algo un poco que compatibilice un poco y que frene un poco también solamente esa corriente. Es que desgraciadamente ponen la televisión y lo que ves es violencia y violencia y violencia y violencia. Y después, como dice Manuel Ángel, sí, cuando es real parece, pero sabes por qué es real. Pero si la vieras en una película, pues te pareciera exactamente la misma escena. Lo que pasa es que cuando es real, pues no tiene el efecto tan perfecto organizado por un estudio, ni esa iluminación, sino que está hecho pues con un medio mucho más rudimentario y se ve distinto. Pero realmente es la misma crueldad. Sí, un hecho es que la sociedad está cambiando a una velocidad de vértigo. En cuanto a la tecnología nos está haciendo cambiar y nos está haciendo cambiar el modelo. Y yo creo que en este trance nos faltan pensadores y nos falta revalorización de determinadas cosas que están perdidas. Yo creo que ha sido para la Iglesia Católica, y bueno, y se lo pregunto a una persona de Estados Unidos, el que se haya elegido un Papa como Francisco, yo creo que es como si hubiera sido el oportuno, ¿no? En cada momento se ha elegido el oportuno, pero el mensaje y la transmisión es como distinto, o sea, una iglesia absolutamente distinta de la que veníamos trabajando en los últimos años. Yo creo que en ese sentido se ha acertado de pleno por la Iglesia Católica, ¿no? Porque está hablando y hablando muy claro, incluso hacia la propia Iglesia Católica. O sea, le está haciendo lo que le estamos pidiendo nosotros aquí a los partidos, a los grandes partidos políticos en esta nación. Le estamos pidiendo que se autorregeneren y que ellos mismos sean los que cambien. El Papa Francisco lo está haciendo dentro de la propia Iglesia Católica. Vaya, él siempre ha sido revolucionario. Yo estudié en un colegio jesuita unos cuantos años y la verdad es que son distintos, ¿no? La apertura que tiene el jesuita en Sudamérica con las reducciones jesuíticas y todo el tema ese, fueron excomulgados, ¿no? No he llegado a excomulgar, pero disuelta y perseguidos y todo, ¿no? Y ahora resulta que es papa, fíjate las vueltas que da el mundo. Y decían el Papa Negro, ¿no? Que era el general la palabra es general de los jesuitas, estructura militar total, ¿no? Que lo comanda un general que ahora es el Papa. Pero yo te digo, el tema de la filosofía, de cómo verdaderamente es para darle 1 o 2 programas como mínimo, y además traer ya documentación más al efecto, porque no se puede, es fácilmente, se puede hablar demagógicamente al tema ese y llegaríamos al punto ese de prohibido prohibir, ¿no? O sea, ya empiezas a ver qué es lo que es prohibido, qué es lo que no se prohíbe, qué se quita esto, qué se quita lo otro. Y la verdad, el otro día, por ejemplo, una de las cuestiones que yo le comentaba con un buen amigo, que estábamos hablando de la democracia y demás, ¿no? Y decía uno, es que el votar es democrático. Y yo decía, sí, estoy de acuerdo que votar es democrático, pero más democrático es el consenso. Porque en la democracia el 51% es dictador contra el 49%. Se comporta de esa forma, mientras que con el consenso el 51 y el 49 conviven. Entonces no solamente hay que ir vamos a votar, porque entonces la mayoría aplasta al minoritario.
Aquí hay una situación lo mismo. Nosotros aquí, pues los cristianos son mayoría, o la forma más libre o más, no vamos a hablar de religiones, sino más libre que los talibanes o los ultras o como queramos llamarle. En otros sitios estamos a la contra. Entonces nosotros seríamos los reaccionarios, los perseguidos, mientras que, o sea que según el número, ya, si hablamos democráticamente, cada persona un voto, pues en Afganistán, en otra serie de países, pues ganaría una tendencia y aquí ganaría otra. Y eso es tremendamente discutible y creo que habría que traer muchos más datos para poder discutir. Bueno, hemos dejado ahí un poco la reflexión, ¿no? Que nos venía bien. ¿Tú querías contar? Sí, a mí lo que hoy viendo las noticias me llamaba mucho la atención porque es mayoritariamente una población muy joven la que se ha unido a la yihad. Decían que había como unos 70 españoles nacidos en España, con lo cual se han criado en una sociedad que no es igual a la del mundo islámico y se han unido a la yihad. Niñas muy jóvenes que son usadas mayoritariamente para, era curioso, las noticias decían que era para tener contento a los combatientes, son niñas que son explotadas. Entonces, a lo que quiero llegar es chavales tan jóvenes que se han criado en una sociedad con una mentalidad mucho más libre a la que, por ejemplo, han podido ser criados mis padres, ¿no? O generaciones anteriores. Y, sin embargo, tal mensaje les ha sido difundido que se han olvidado de todo lo que han aprendido en esta sociedad. Creen más en la otra. Y, sin embargo, son, como repito, gente joven. O sea, son personas que no puedes decir que hayan vivido la religión islámica más anterior, ¿no? Que a lo mejor era más cerrada o era más... Son chavales que han crecido en una sociedad y sin embargo han decidido cambiarse a otra completamente opuesta. Entonces la verdad es que era una cosa que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje les trasladan para que crean que unirse a la yihad es la solución? María Luisa, ¿en Manos Unidas la gente joven participa también? Sí, hay un grupo de gente joven que tenemos hecho, Manos Unidas Jóvenes también, y es verdad, la entrega de los jóvenes, lo que ellos quieren es dedicarse, dar su tiempo hacia los demás. Esto es Manos Unidas, lo que pasa que no trabaja en el tercer mundo mandando como quieren los chavales y la gente joven que quiere salir, sino nosotros trabajamos con la gente local en estos países, pero estos chavales nos ofrecen pues todas sus experiencias nuevas y lo mismo que queremos cambiar, como está cambiando el Papa Francisco, Manos Unidas está cambiando y poniéndose en la actualidad, haciendo proyectos más de ahora, de jóvenes, estamos cambiando y queremos enfocar que todo llegue sobre todo a la infancia para quitar los abusos, para quitar los niños de las guerras. Y estos jóvenes, pues a través de su tiempo libre, porque todos son voluntarios, tanto periodistas como economistas, todos ofrecen su tiempo gratuitamente. Y entonces eso es muy importante, que siempre haya alguien que pueda seguir en Manos Unidas que sea joven. Hombre, en Huelva hay menos gente joven, pero vamos, que sobre todo en toda España sí tenemos un grupo joven de gente. Muy bien. Bueno, vamos a ver si queréis a cambiar de tercio y nos situemos un poco en los temas ya concretos como el nuestro de Huelva. Los datos del paro de diciembre, por lo menos los paros registrados, que siempre es un poco un regalo de Reyes, como dije, pero bueno, por lo menos ha sido positivo, ha creado empleo, sobre todo en el sector del servicio. Y sobre todo ha aumentado en el cómputo anual ha aumentado la afiliación a la seguridad social, que eso sí es un dato quizá para mí más relevante, ¿no? Más esperanzador, ¿no? No sé vosotros, tú como decano del Colegio de Economistas, estuvo aquí hace poco José del Hoyo y como presidente del Consejo Económico y Social dio unas perspectivas más negativas para Huelva en el 2015, como que seguiría aumentando el desempleo. Sí, bueno, es que Huelva tiene un gran problema.
es lo que ya hemos visto que es el decalaje o el tiempo que tarda en llegar la recuperación o el tiempo que tarda en llegar la depresión, o sea, la crisis. El tiempo lo podemos evaluar entre un mínimo de 6 meses y año y medio para que llegue la recuperación, que empieza en Madrid, en los centros de grandes productivos, y para que llegue aquí pues tarda de media un año. En cambio, la crisis tarda de media pues 6 meses, 7 meses. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues que todos los pequeños repuntes que hay en Madrid decaen más o menos a los 6 meses, con lo cual no llegan aquí a Huelva. Y a Huelva la crisis se anula ese posible repunte que está teniendo la economía global. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Somos muy residuales y tarda mucho tiempo en llegar a la recuperación. Ahora mismo en Huelva la única industria que está funcionando más o menos bien es la agrícola, por llamarle industria, el sector primario, sí. y que es la que, bueno, es el motor propio de la economía de Huelva. Y verdaderamente los otros sectores no terminan de llegar. Cuando parece que va a empezar a llegar aquí, pues ocurre cualquier salvajada, como el tema de lo de Grecia, que dicen que van a quitar el euro, o cualquier cuestión de esta, y el pequeño atisbo de recuperación pues se viene minusvalorado por esa noticia, que llega antes. Con lo cual, nosotros tenemos ese problema. Las comunicaciones son buenas para la crisis y muy malas para la recuperación. Pero de todas formas, en el mundo empresarial se detecta vosotros que estáis en contacto diario con los empresarios en el BNI y que os reunís semanalmente en vuestras reuniones. Yo veo que sí, que hay bastante, bueno, se empieza a mover. Para mí, bueno, pues yo también tengo un criterio un poquito raro, y es que hablamos de crisis, pero yo entiendo que la crisis fue en el 2008-2009. Empezó en el 2007, pero realmente lo fuerte que se sintió fue el 2008-2009. Ahora mismo no hay crisis, ahora hay lo que hay. O sea, esto es lo que hay. O sea, y lo que hay que adaptar, y estamos prácticamente las empresas que están y los sectores que hay están adaptados. Hay quien está haciendo muy bien y que funcionan las empresas magníficamente bien. Y hay empresas pues que todavía están llorando. Pero bueno, eso es un problema, no creo que en sí sea de la situación económica del país, sino es más de una situación empresarial. Es decir, los empresarios tienen que empezar a pensar de otra forma, a moverse de otra forma. En este momento hay muchos empresarios que lo que están es ocupados en sus empresas, realmente tienen un autoempleo y creen que son empresarios. Lo que nos falta aquí es tejido empresarial. En Huelva nos falta tejido empresarial y nos falta también población. Si aumentan las empresas, habrá puestos de trabajo y vendrá más población y crecerá la población. Y eso en general va a generar una nueva economía, porque se va a mover el consumo. Pero lo que tenemos que empezar es por crear empresarios, que es lo que nos falta aquí. Crisis es la que hay, o sea, la situación es la que hay, vivimos con la que hay. Y hay las empresas que están surgiendo nuevas después de esta situación de crisis, son de carácter innovador, principalmente, destinado mucho a las nuevas tecnologías y a las nuevas tecnologías. No, yo sí soy más optimista que Manuel Ángel. Nosotros en el estudio, entre las cosas que realizamos son el tema de licencias de apertura, y es verdad que se notaba que había habido un descenso bastante notorio, pero ahora están empezando a repuntar. Hubo mucha gente que cogió el paro único y lo ha hecho como inversión, y sí ves muchos emprendedores en actividades en ocasiones muy innovadoras, eso es cierto, pero le doy la razón a Víctor Javier de que todavía hay empresarios que están un poco anquilosados en su oficina, esperando a que el trabajo les llegue, y también ellos tienen que ser emprendedores en su trabajo y ver que hay otras opciones, como por ejemplo lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo que hacemos es un grupo de empresarios que se reúnen y vamos a hacer entre todos a generar negocio, y es ayudarnos unos a otros. En lugar de quedarme en mi oficina esperando a que el cliente entre por la puerta, oye, ¿por qué no puedo ir yo a buscarlo? O ¿por qué no puedo mejorar mi empresa? Muchas veces nos quedamos en la mentalidad ahí, y sí, ahora mismo sí está habiendo muchos emprendedores
y creo que sí que está cambiando un poco esto. Vamos a ir unos minutos a publicidad y retomamos después la conversación. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A destruir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a destruir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Mi gran ilusión, tener mi propia casa. Una responsabilidad, sí, pero con Caja Rural del Sur sé que tomo una buena decisión. Me llamo Lucía, tengo 29 años, enfermera, y soy del sur. Porque ahora es mi momento, elijo la hipoteca Te lo mereces. Soluciones a mi medida. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Conseguir una tarjeta, no pagar comisiones, ahorrar, realizar todas mis operaciones por internet. En Caja Rural del Sur saben lo que necesito. Me llamo Isabel, tengo 20 años, estudiante de arquitectura y soy del sur. Porque lo tengo claro, elijo la cuenta joven de Caja Rural del Sur. Todo lo que necesito a mi alcance. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Volvemos de nuevo con ustedes en nuestra tertulia de Huelva en la Mirilla de Huelva, con nuestros tertulianos de esta semana. A mi izquierda, Víctor Javier Elena, presidente ejecutivo de BNI. Ahora vamos a aclarar un poco los grupos que hay ahora de BNI para que nos lo sitúen bien. Con ella también está a mi izquierda Rocío Pereira, que es directora técnica de la empresa Porotécnica y presidenta del Grupo de Innovación, que no es porque sea el Grupo de Innovación, sino porque es el primer grupo que se constituyó BNI en Huelva y le llamaste Innovación. Ya me ha quedado claro en la pausa publicitaria, pero ahora si queréis lo aclaréis vosotros en cuántos grupos estamos ahora mismo en Huelva y su provincia, porque eso es lo que de verdad llama la atención, y cuántos empresarios están trabajando o ayudándose mutuamente a desarrollar negocios. A mi derecha, Manuel Ángel Bracho, que tiene la palabra cuando tú quieras para contestar a tus compañeros en el tema de lo que habíamos, el análisis económico que habíamos hecho, como decano del Colegio de Economistas, y María Luisa Sala, que es presidenta en Huelva de Manos Unidas. ¿Tú querías contestarle a aclarar? Fundamentalmente porque el mensaje, digamos, yo he estado contestando más al enfoque que Juanjo García del Hoyo había dado como presidente del Consejo Económico Social de Huelva, y las razones eran las que yo estaba explicando. No es que yo estuviera convencido de que esto va a ser, que para Huelva fuera malo o bueno, la crisis o no. Eso, digamos, son las razones por qué Juanjo decía que la situación no era tan optimista. No, y además es lógico. Y además actuando desde cifras macroeconómicas. Lo que mis compañeros de tertulia ahora han hablado es de tema empresarial, que no tiene nada que ver con los datos macroeconómicos. En la pausa publicitaria he estado comentando de que suscribo lo que dicen ellos. Huelva tiene lo que tiene y ya está. En muchos sitios todavía se está esperando a que vengan inversiones públicas. Y yo digo que esperen, pero que se morirán esperando, porque no va a venir inversiones públicas. Y nosotros tenemos que tirar para adelante con lo que tenemos. Y esto no es decir ninguna cuestión extraña, porque podemos tirar. Hay primero que ser innovadores y después perseverantes en las actuaciones.
El sector más importante que tenemos ahora mismo de la agricultura, el que más cifra da de negocio, es el de las fresas, y todas las berries y todas las cuestiones. Bueno, este sector está muy micronizado en el número de empresas. Hay muchísimas empresas que luego se han aglutinado en cooperativas. Estas cooperativas, a su vez, en algunos casos se han unido para unas comercializadoras, pero ha partido de un tejido empresarial de autoempleo, de pequeños empresarios. Y no han necesitado grandes ayudas, ni grandes capitales, ni generar como, por ejemplo, Cepsa, que hizo una inversión de 1.500 millones de euros para duplicar la planta. Pero da muchísimo más número de puestos de trabajo el sector del berry. Y lo da con pequeños empresarios a su cargo. Si nosotros estamos esperando inversiones en infraestructura, inversiones públicas para fomentar la economía y cualquier otra cuestión que venga de fuera, porque en Huelva no tenemos dinero, porque es verdad que no hay dinero, nos podemos morir esperando. Nosotros tenemos que coger lo que tenemos, echar la imaginación, esfuerzo, trabajo y un poquito de buena suerte y tirar para adelante. Esa es la fórmula. Si parados no cobramos nada, vamos a hacer algo. Y de ese algo a lo mejor cobramos el 50%. Trabajo hay, yo te lo he dicho muchas veces. No es políticamente correcto decirlo, trabajo hay, pero ese trabajo es difícil cobrarlo o en muchos casos imposible. Pero lo que es seguro es que si no trabajas, no cobras. Ahora, si te dedicas a hacer cosas, a lo mejor cobras un 75, un 50, un 25, lo que sea, pero estás generando algo. Lo que no puedes hacer es sobre todo los técnicos, los ingenieros, los economistas, los abogados, todos los universitarios, no se pueden quedar en una mesa camilla esperando a que les ofrezcan un trabajo. Ellos son deportistas, son corredores de maratón. Y el corredor de maratón no solamente entrena el día de la carrera, está entrenando durante todo el año. Y como uno no entrene, cuando le digan, venga, ve a correr la maratón, al primer kilómetro se desfonda. Eso es lo que ocurre muchísimas veces. Uno no puede, la mejor forma de encontrar trabajo es trabajando, no en el paro. Pues dedícate a trabajar. ¿Cómo? Autoempleo. Oye, es que resulta que nadie me da trabajo. Bueno, pues echa la imaginación al tema. Fabrícate tú tu trabajo. Intenta venderlo. Si hoy día, con los medios tecnológicos que hay, un ingeniero puede desarrollar un proyecto prácticamente casi sin coste. Bueno, coste de mucho tiempo y imaginación. E intentar venderlo. El primero no lo venderá, el segundo tampoco, el 16º a lo mejor termina vendiéndolo. Y en el peor de los casos, cuando se vaya a presentar a una plaza de ingeniero, pues tiene un bagaje de trabajo. Pero de todas maneras, movimiento existe, ¿no? Sí, existe. Nosotros... Porque ahora mismo en Huelva se están constituyendo más grupos. Sí, se están constituyendo. Porque de que hablamos, me parece que estábamos en 1 o 2 en Capital y el de la Antilla. Estábamos ahí, la última vez que estuviste en la... Ya tenemos 5 grupos en Huelva. Otros 3 están en construcción y además, como nosotros nos gusta decir, porque bueno, es una ilusión que yo vengo sintiendo desde hace más de 20 años que llevo en Huelva, que era la Huelva-Cádiz, la autovía Huelva-Cádiz, bueno, pues nosotros nos hemos puesto a construirla, de negocios, pero bueno, empezamos por Huelva a formar los grupos de BNI, hemos enlazado ya el Aljarafe de Sevilla y ahora pues nos han adjudicado también la región de Cádiz y de Ceuta, con lo cual vamos a tener realmente la región nuestra cubre desde la frontera de Portugal a la frontera de Marruecos. Y ahí lo que estamos construyendo es una autopista por la que los empresarios van a aprender a comunicarse. Esperamos que para dentro de 5 años el proyecto esté formado por más de 2.000 empresarios en nuestra región. 2.000 empresarios unidos por un procedimiento fundamental de trabajo, con una misma estructura, con un mismo conocimiento, eso es una macroempresa. Y según los técnicos y los gurús en este momento, las grandes empresas, en 1970 en Estados Unidos, el 20% de la facturación de Estados Unidos lo generaban las 500 empresas del listado Forbes. En 20 años después no tenían más del 10% de producción y actualmente no llegan al 5%. Es decir, la gran empresa está perdiendo volumen de facturación. Y el secreto va a ser la pequeña empresa, pero que trabaje en red. Bien sean redes sociales, bien sean redes personales como esta de BNI, otro tipo. Eso es lo que va a crear realmente las estructuras económicas del futuro. Y eso es lo que estamos creando aquí en Huelva. Y Huelva, que ya te digo que estamos extendiéndolo hasta ya lo que es Jerez, Cádiz y Ceuta. Y el Aljarafe de Sevilla, que es la que nos ha permitido pues hacer esa autovía sin tener que pasar por Sevilla, ¿no?
En Sevilla hay otra región que también están constituyendo sus grupos, también hay otros 5 grupos ya montados en Sevilla, hay grupos en Extremadura, tenemos grupos en el Algarve de Portugal, que también tenemos ya sinergia con ellos, con grupos de Málaga, es decir, que realmente se está cubriendo un panorama de empresarios unidos en una red, solamente con la intención de ayudarse y colaborar. O sea, ahí no ahora mismo en Huelva exactamente. En Huelva ahora mismo exactamente hay 5 grupos. Sí. En Huelva Capital hay 2 grupos funcionando y 1 creándose. Se reúnen toda la semana. Me gusta que expliques el método para que aquellos que quieran de verdad iniciar un trabajo lo sepan y que de alguna manera sepan que existe una red, podemos decir. Es una red de empresarios, lo único que hacemos es reunirnos, nos reunimos una vez a la semana. Son las reuniones muy tempranito, es decir, las hacemos desde las 6 menos cuarto de la mañana a las 9 y 10. La finalidad es que la gente pueda estar en su trabajo y no le ocupe ese horario de trabajo, es un horario extra de trabajo. Y lo que hacemos ahí, mediante un procedimiento que enseñamos y que formamos, además de dar suficiente formación para los empresarios, enseñarles realmente a pensar como empresarios, a empezar a ver su negocio desde fuera. Porque muchas veces estamos tan ocupados, tan metidos, tan inmiscuidos en nuestro negocio, en nuestro trabajo, que no nos dedicamos a él, sino que vivimos en él. Y lo que el empresario tiene que hacer es trabajar para su empresa, para verla desde fuera. Eso es un poco lo que principalmente hacemos ahí. Y nos generamos negocios pues con el boca a boca, es decir, tú conoces a alguien que quiere hacer un negocio que me interesa a mí, pues me lo pasa a mí, yo conozco a otro que quiere hacer otro trabajo y se lo paso. Pues bueno, pues yo conozco a alguien que quiere hacer un jardín, pues al que lleva jardines le doy la referencia de negocio. Nosotros no cobramos ni hacemos comisiones, es decir, que nosotros, el que hace el trabajo es para él, para su empresa y para su familia. Nosotros nadie cobra comisiones ahí, ni nadie percibe comisiones, están terminantemente prohibidas. Y tenemos un procedimiento muy concreto, muy exacto, con muy buena formación, que nos permite crecer permanentemente y formarnos permanentemente en este sistema. Cuando esté la comunidad, pues imagínate lo que es estar en una comunidad. En España para el 2020 esperamos ser 20.000 empresarios los que estén acogidos al sistema BNI. 20.000 empresarios en España, pero eso se une a 175.000 en todo el mundo, con lo cual es un potencial muy grande el que tenemos de comunicación, porque además tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten comunicarnos con la frecuencia que quieras con cualquier parte del mundo. O sea, la única barrera que hasta ahora mismo tenemos es el idioma. Si puedes vencer la barrera del idioma, puedes contactar con China, con Japón, con Marruecos, con Sudamérica, con Estados Unidos, es decir, que existen grupos en 58 países ahora mismo, hay más de 6.000, casi 7.000 grupos ya, 6.900 y pico grupos. ¿Y la experiencia, Rocío, tú que estabas en el grupo pionero, podemos decir, de Huelva? Hombre, para mí la experiencia ha sido fantástica, ¿no? Yo muchas veces hablo de que BNI te enseña a ser empresario. Tú puedes montar una empresa y eres empresario, y otra cosa es saber serlo, ¿no? Y yo misma he notado en mí la evolución, ¿no? La evolución y cómo ha evolucionado mi empresa, gracias al apoyo de tantos empresarios, porque además también aprendemos mucho unos de otros, ¿no? Además, lo bueno que también tiene ya no solo, por ejemplo, particularmente en mi caso, ya no solo es la oportunidad de negocio, sino también es la calidad del servicio que yo le doy a mis clientes, porque si mis clientes necesitan un instalador, yo conozco a uno. Si necesitan una aseguradora, yo la conozco. Si necesitan, porque le van mal, necesitan, por ejemplo, un auditor que le vea las cuentas, yo lo conozco. Entonces, quieras o no, también eso es una calidad que mis clientes ven, y todo eso lo aprendes aquí. Yo, desde luego, lo que invito es a todos los empresarios que quieran emprender, que quieran salir de la burbuja de su despacho y conocer que hay trabajo más allá de las 4 paredes de su despacho, asistan a una reunión y nos conozcan. Manuel Ángel. Pues hoy hemos tenido reunión, aunque es jueves, por una cuestión de fecha, el martes era fiesta y lo hemos tenido que cambiar para el jueves. Precisamente esa conversación de sentirse solo en el despacho la he tenido yo con una compañera que es de viajes, travel, y decía, una de las grandes satisfacciones que tengo yo
es que tengo capacidad de comentar con otros empresarios, con otros profesionales de áreas totalmente distintas para que le den su opinión sobre cualquier problema. O sea, aunque sea simplemente sea un rato de escucharle, pero se siente que son oídos y son entendidos. Deja uno de ser absolutamente esa isla o la soledad del mando, como se dice en Marina, ¿no? El capitán del barco tiene la soledad del mando, pues esa se olvida porque uno tiene bastantes compañeros que están ayudándole. Una de las cuestiones que yo le decía al grupo, que dentro de la formación mía, yo como digo soy economista y daba clases en la Facultad de Empresariales, ahora ha habido una reestructuración y los profesores asociados pues hemos sido la totalidad de profesores asociados de la Facultad de Ciencias Empresariales, o sea, la totalidad de personas que estaban en la calle ejerciendo en el mundo de los negocios, pues parece ser que sobrábamos de la universidad, el criterio de selección ha sido otro y entonces pues a todos, absolutamente todos nos han echado de la formación, suspendiéndonos el contrato durante un año. Esperemos que el año que viene pues cambie. Bueno, una de las cuestiones que yo le decía era que en las facultades se dice qué es lo que hay que hacer. En BNI la formación que se da no es esa, es radicalmente distinta. Es cómo hay que hacerlo. No te dicen qué, que también se dice, por supuesto, es cómo. Pero no de tu actividad, porque de tu actividad el señor que es electricista, allí nadie le va a decir cómo se pone un cable, evidentemente, él lo sabe. A Rocío, que es ingeniero, no le va a decir cómo se hace un proyecto. Yo no tengo ni idea de cómo se hace un proyecto. O ella no me va a decir cómo se audita unas cuentas. Pero nosotros estamos continuamente interrelacionándonos y aprende todo el mundo de todo el mundo. Allí no hay ni más ni menos. Podrá tener uno pues más años y al tener más años pues tiene más vivencia. Pero nada más. La idea es transmitirse los conocimientos de unos a otros. Y esa transmisión de conocimientos da un cambio, un giro de cómo te expresas tú. Una de las cuestiones que nosotros comentábamos el otro día era cómo expresarse uno en televisión o de cara a un cliente que uno tenga. Estoy totalmente seguro de que absolutamente todos los que han pasado por BNI, después de haber pasado por BNI, se expresan con muchísima mayor claridad, mucho más conciso y mucho más claro que antes de entrar en BNI. Las presentaciones, porque hay un minuto de tiempo para presentar la empresa, hay que decir nombre de uno, nombre de la empresa, la actividad que se desarrolla, aspectos diferenciadores, qué cliente es el que solicita, meter un gancho de memoria y ahora volver a repetir lo del gancho de memoria, tal, o sea, todo eso volver a repetir. Y tienes para hacer eso un minuto. Bueno, pues esta es la habilidad que se va creando, que nosotros con 30 segundos o 40 segundos no es suficiente. Y se dice absolutamente todo. Y si no, cronométralo y que Rocío Pereira lo haga ahora. Y verás tú cómo en menos de 40 minutos lo dice absolutamente. Lo que está claro es que el funcionamiento en red social, no hablo desde el punto de vista de las tecnologías, sino en red social como Manos Unidas, demuestra que es una buena fórmula el compartir con otra gente, porque vosotros en definitiva conseguir los objetivos y los proyectos gracias a esa que tú comentabas, a la red social que tenéis en este momento en la provincia de Huelva. Te interrumpo un segundo antes de que tú contestes. Dentro del grupo BNI tenemos nuestra ONG también, o sea que es curioso, da cabida. ¿Quién es? Baldoco, la Fundación Baldoco. O sea que la Fundación Baldoco está dentro de BNI, lleva 2 años en BNI. Bueno, pues es cuestión de hablar con Carlos González, que es el director de Baldoco, y ver cómo ha cambiado su filosofía de enfocar la Fundación Baldoco, para hacerlo mucho más empresarial desde el punto de vista del proyecto, de cómo trabajar, cómo hacer, cómo poner, sin perder el espíritu de Baldoco, porque eso es fundamental. O sea, la humanidad que tienen las ONG, o sea que Manos Unidas también tiene cabida en BNI, porque además el pensamiento es dar y los que más dan, más recibirán. Exactamente, dar gratis lo que tú has recibido gratis. El don tuyo de lo que hayas aprendido, ponerlo a disposición de los demás.
Eso es lo que hace Manos Unidas. Nosotros, pues claro, las redes sociales, sin las redes sociales y como tú dices, no podríamos estar. Así llegamos a los países que llegamos, todo a través de las redes sociales y también Manos Unidas es una empresa. Tiene otro fundamento, pero sí es una empresa, podría estar también en BNI, porque al fin y al cabo todos trabajamos como si fuéramos empresa, que se dediquen a una cosa a otra, pero trabajamos como empresa. Es una empresa solidaria, una empresa no gubernamental y para el desarrollo de todos estos países, para que puedan tener un futuro mejor, para darle que puedan crear su propia empresa, que puedan tener su trabajo, que se financien ellos mismos, para que puedan seguir enseñando a los demás y hacer también empresa. Yo que he estado en estos países, sobre todo las mujeres son las que más quieren aprender, no los hombres, sino las mujeres, y le hemos hecho empresas a las mujeres, empresas textiles, le hemos hecho granjas, le hemos hecho para que hagan platos, ponerle una prensa, es decir, que las mujeres son las que son más emprendedoras y las que más ganas de empresa tienen en todos los países. Los hombres prefieren estar sentados y correr para arriba y para abajo, vamos a decir lo que hace. Entonces, ¿cuántos proyectos tenéis pensado para este año 2015? Este año vamos a trabajar y nuestro lema es luchamos contra la pobreza, te apuntas y vamos a coger 6 proyectos. Yo que he visitado los proyectos y he estado en la India, he estado en Perú y eso, siempre me llama más la atención las mujeres y los niños. Por eso el tema de la infancia, y vamos a hacer un proyecto que es sobre todo, que le viene muy bien a ella, que está ahí, que la podíamos mandar, que he visto a los niños tirados en el suelo escribir y eso, a mí los niños me duelen mucho y sin luz. Y entonces vamos a llevar toda una red de electricidad para que puedan tener luz y mira, voluntariamente podía. El proyecto lo tiene, ¿eh? El proyecto lo tengo, ¿verdad? Y vamos a hacer ese proyecto en Zambia. Así que también vamos a hacer otro en Togo, que es llevarle, porque los chicos al no tener luz y eso, pues no ven, ¿no? Y vamos a intentar que los médicos vayan para el tema de la vista y lo que pasa es que con el tema del ébola ahora no se puede entrar, porque trabajamos con Médicos Sin Fronteras y a los médicos ahora es a los que no dejan entrar en los países donde necesitan médicos. Entonces ahí lo tenemos parado, que eso también es una cosa que también te duele, donde se necesitan médicos los tenemos parados porque no vayan a coger ellos el ébola. Y entonces vamos a llevar también para los niños las gafas y sobre todo la maternidad. Yo he visto como una madre parir todavía con un cubo debajo y hacemos maternidad, que aquí en Huelva y Provincia cogemos los proyectos que más nos duelen, que más nos pueden llegar, ¿no? Y vamos a hacer 6 proyectos con un valor de 360.000 euros. Y lo vamos a conseguir. Importante. Claro, sí, pero Huelva es muy solidaria, Huelva trabaja muchísimo. Quiero decir que aunque hay organizaciones que no nos ayudan y los ayuntamientos y eso, pero yo quiero que se sepa que Salamea, el ayuntamiento de Salamea nos da el 0,07% todavía, todos los años. Y que Diputación de Huelva, con cooperación internacional, también hemos presentado un proyecto de hacer un hospital y nos ha dado 25.000 euros y nos lo está financiando. Es decir, que Huelva hay todavía algunos organismos oficiales que también ayudan. Que estamos ahí, que quiero yo decir que eso está. Y todos los pueblos hacen muchísimas actividades, muchísimas cosas. Ahora en Paterna tenemos una carrera solidaria el día 18, donde también la Caja Rural nos ha patrocinado, que también quiero dar las gracias a la Caja Rural y a la Fundación de la Caja Rural por tener esta exposición que tenemos ahora aquí. ¿Se puede visitar hasta el 16 de enero? Se puede visitar hasta el día 16 y es una exposición fotográfica de la infancia, donde nosotros proyectamos ahí toda la realidad de los niños, sobre todo en sanidad, en educación y de abusos y explotación. Pero también se ve la esperanza, que se puede solucionar, que hay soluciones, que yo es que soy muy optimista y veo que sí que se puede hacer, porque yo lo he hecho. Entonces, como estaba allí y lo he palpado, pues yo creo que sí que se puede hacer. Y ellos tienen muchas ganas de que se les ayude, entonces yo creo que entre todos podemos conseguir un mundo mejor y... Sobre todo que fuera evitar
que el Mediterráneo sea un cementerio como lo está haciendo desgraciadamente. Exactamente. Eso es... Por eso nosotros trabajamos con la gente local y los enseñamos allí y que ellos se comprometan. Ellos, al no tener ese dinero o no tienen esos medios, nosotros les llevamos los medios, pero ellos tienen que hacerlo. Su parte local, la parte local que ellos nos dan es trabajar, su trabajo, su mano de obra, y poner los terrenos o poner las cosas para que haya un compromiso, y trabajamos con ellos para no tener que mandar tampoco personas desde aquí, sino que todo el dinero que sea para que se pueda hacer todos estos proyectos. Muy bien. Te comentaba María Luisa, y creo que es interesante y deberías de retomarlo, y está Manuel Ángel aquí, que también lleva parte de ello, la organización Rotary Internacional. A mí no me pidáis porque yo como me No, dejáis que pida, yo pido ahí. Precisamente te estamos dando la oportunidad de que pidas, o sea, plantearnos proyectos, pues nosotros estamos en 212 países en todo el mundo, con más de 1.200.000 rotarios, y nos dedicamos precisamente a apoyar todo lo que sea colaboración social. Además tenemos proyectos, podemos hacer proyectos concretos que se pueden hacer mancomunados con varios países, con lo cual se pueden obtener a través de la fundación de Rotary Internacional unos fondos importantes para colaborar en este tipo de acciones. Y nosotros somos organización internacional, es decir, que no estamos, lo mismo podemos hacer proyectos aquí en Huelva que lo podemos hacer en Zambia, o sea, no tenemos ningún problema, y creo que eso es muy importante, que, vamos, yo te invito a que asistas un día con nosotros a una reunión, a una comida en Rotary, y nos comentes tus proyectos, y si podemos colaborar, encantadísimo. Pues, a mí me lo he quitado de la boca, ¿eh? Bueno, vamos en un minuto a publicidad. Mi gran ilusión, tener mi propia casa. Una responsabilidad, sí, pero con Caja Rural del Sur sé que tomo una buena decisión. Me llamo Lucía, tengo 29 años, enfermera, y soy del sur. Porque ahora es mi momento, elijo la hipoteca Te lo mereces. Soluciones a mi medida. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Sé lo que quiero para mi negocio y en Caja Rural del Sur me ayudan a darle el impulso que necesito. Me llamo María, tengo 32 años, diseñadora de modas, empresaria y soy del sur. Porque sé lo que quiero, elijo la financiación para empresas y autónomos de Caja Rural del Sur. El impulso que mi empresa necesita. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Estamos de nuevo con ustedes en nuestra tertulia de Huelva a la Mirilla, la tertulia semanal de este canal, de Canal Luz. Hemos iniciado la misma en sus principios condenando el atentado terrorista de París, que también hemos hecho un examen de un poco de la situación que conlleva estos actos. Y después hemos afrontado en los siguientes pues ya temas locales del mundo empresarial y de iniciativa y de emprendedores, y en eso estábamos charlando.
casi cuando hemos entrado en la pausa publicitaria estaban negociando y hablando de compartir y de ayudarse mutuamente los que aquí presentes en la mesa, y que le voy a volver a recordar quienes están con nosotros en esta semana. A mi izquierda, Víctor Javier Elena, que es el presidente coordinador, director ejecutivo de BNI en la zona de Huelva, Arafe, Cádiz y Ceuta. Vamos a ponerle ya todo el... Se llama Suratlántico. Suratlántico. BNI Suratlántico, porque cubrimos toda la zona sur. Muy bien. También está Rocío Pereira, que es además presidenta de uno de los grupos, el primero que se montó en Huelva de BNI, que se llama Innovación. Ella es directora técnica de la empresa Protécnica, ingeniera industrial, técnico-industrial. Y a mi derecha, Manuel Ángel Bracho, decano del Colegio de Abogados, es profesor. Abogado no. No, de economista, perdón, es profesor. Sigo siendo, está el contrato suspendido. Eso. Y me han dicho que sigo siendo. Desde luego, vaya gracia que han hecho en la universidad. Sacando la experiencia, ¿sabes? La experiencia y no metiéndola dentro de la universidad. Creo que es un error bastante grave. Y también María Luisa Sala, presidenta de Manos Unidas en Huelva, que nos estaba contando todos los proyectos. Yo te quería hacer, iba a cortar antes, si habéis notado la crisis también vosotros en el tema de la solidaridad, habéis descendido o habéis mantenido, sin embargo, yo creo el que, nivel de... para ser justo, tuvimos un boom, como todo estuvo aquí. El 2008 fue uno de los mejores años para Manos Unidas, nacional incluso. Pero nosotros tuvimos, yo entré como presidenta en el 2010 y en el 2011 tuvimos una recaudación de 410.000 euros. También tengo que decir que es que nos dieron 2 herencias. Entonces, eso fue la subida que tuvimos, porque las herencias nos las dejaron íntegras a nosotros y también con las hermanitas de la Cruz, que la tuvimos compartida. Entonces, ese fue... Y ahora nos mantenemos sobre unos 300.000 euros así. Yo creo que no tenemos crisis, porque si conseguimos hacer los proyectos que cogemos, yo creo que eso no es crisis. De acuerdo es que no cogemos menos proyectos, pero tenemos que ponernos en la realidad. Si ahora mismo está la situación un poco más baja en cuanto a colectas o en cuanto a socios, no hemos descendido en socios. Los socios que se han borrado han aparecido otro, ha sido a lo mejor han fallecido, y entonces, pero ha habido socios nuevos. Entonces, yo creo que no, que yo no puedo decir que nosotros hemos tenido La solidaridad crisis. No ha tenido una crisis. No, yo creo que en estos momentos de crisis la gente se ha vuelto más solidaria. Ha visto la situación, ha vivido la realidad. Le ha faltado lo que le faltan a los países de los pobres entre los pobres. Y yo creo que entonces la gente se ha volcado más. El pobre nos ayuda más, pero yo creo que las personas que a lo mejor tienen un poco más nos ayudan un poco menos. Sin embargo, el pobre, cuando ha visto las circunstancias de aquí, de que no ha tenido... Yo he visto compartir 2 paquetes que a lo mejor se ha dado, que también trabajo para Cáritas, es que lo que pasa es que, claro, todos estamos en todo. Y hemos compartido los 2 paquetes de arroz, pues no, pues llévate tú uno y otro. Y ese es el pobre. Entonces, yo creo que la gente en esta situación ha sido más solidaria. Nosotros hemos tenido mayor colecta, la Iglesia solamente nos da una colecta, que es imperada, y tenemos una colecta, y entonces, entre la colecta y todos los eventos que se han hecho en Huelva y provincia, nosotros hemos conseguido todos los proyectos. Yo no he tenido que decir no a nada. Hemos tenido en las últimas semanas aquí de Navidades, de tertulianos, al presidente de Cáritas, el director de Cáritas, mejor dicho, el director Julio, y también tuvimos al presidente de Cruz Roja. Lo que nos llamó un poco la atención, porque los dos vinieron a coincidir en el tema, era que se detectaba, en el año 2014 ellos habían subido el nivel de atención a personas. Había subido tanto en Cáritas como en Cruz Roja, he aumentado. Y lo achacaban a que, de alguna manera, la bolsa de capacidad económica de determinadas familias se había ido ya quedando más apretada y, claro, necesitaba. O sea, incluso comentaba uno de ellos que se había detectado incluso que los nietos están sacando a los abuelos de las residencias de ancianos para poder vivir
de la pensión. Eso es un hecho sorprendente, ¿no? Que antes muchos a lo mejor no los han cuidado, y sin embargo ahora, por pura necesidad, está ocurriendo. Eso es un tema que nos llamó los que estábamos en esa mesa, en esa tertulia, poderosamente la atención. Bueno, yo creo que quitando situaciones macroeconómicas que pudieran surgir, como tú has dicho, el tema de Grecia, yo escuché unas declaraciones en estos días del presidente del gobierno de España, y lo está insistiendo mucho la Unión Europea, que nadie va a salir del euro. O sea, hay un mensaje, podríamos decir, insistente, yo creo que para que no se empiece la prima de riesgo a ir hacia arriba, pues eso sería peligrosísimo de nuevo, que nos encontráramos. Además nos encontramos en una situación de deflación, también bastante preocupante, porque no podemos ir en Europa al modelo japonés ya con todas sus consecuencias, ¿no? Pero ahora mismo el euro está muy bajo con respecto al dólar. Sí, no nos está beneficiando eso para la gasolina. No para la gasolina, pero nos está beneficiando para las exportaciones. Eso sí, pero no está beneficiando la gasolina, porque la gasolina podría estar más baja. Si estuviéramos como estábamos antes. Eso es otra cuestión. Ya veríamos si el petróleo baja, pero del petróleo a la gasolina hay mucho trayecto. Sube el petróleo, sube rápidamente la gasolina. Eso sí. Pero bueno, ha bajado la gasolina y se nota, se nota cuando llenas el depósito que algo hay. El efecto sube el petróleo, sube la gasolina, ese es inmediato. Baja el petróleo y hay que esperar un poquito a que venga la gasolina. Eso te dan toda clase de razones por lo cual no ocurre, ¿no? Ahora, el nivel de impuestos. Y dicen que los economistas somos los que mejor preveemos el pasado. Bueno, pues, pero tú no te atreves a prevenir el futuro. No, el futuro es imposible, porque además bolitas mágicas, o sea, de estas de cristal no tenemos, y desgraciadamente los escenarios que nosotros barajamos en muchas ocasiones son analizar datos pasados para hacer una proyección a futuro, con lo cual no se dan nunca unos datos reales. La verdad es que el ingenio y desde el punto de vista empresarial, porque ya me voy a centrar más en el empresarial y no entro en el macroeconómico, que entonces ya me tachan inmediatamente de pesimista. En el empresarial, cualquier subida de la comunidad de propietarios o una pequeña cuestión que tengas del alquiler del piso afecta mucho más que el que se suba o baje el tipo de retención o cualquier tipo de impuesto o cualquier otra cosa, que desde el punto de vista macroeconómico es muy relevante. Pero claro, el que le suban a uno 100 euros el alquiler, eso no representa nada. Ahora, que le subir un 1,5% más la retención o que bajen un 2% el IRPF, pues eso sí influye mucho desde el punto de vista macroeconómico. Entonces hay que distinguir las medidas. Nosotros, vuelvo a repetir, no nos podemos quedar quietos, tenemos que tirar para adelante con lo que tenemos, que es la cuestión. Tú eres puro realismo. Absolutamente puro realismo. Y como te quedes parado, el camarón que te duerme, la corriente se lo lleva. Eso es así. Y no queda más. O sea, a mí, cada vez que una persona me dice, es que la cosa está mal, no me llama para ningún trabajo. ¿Pero quién te va a llamar? Si es que... tú no te pongas a que te llamen. Dedícate tú a llamar a las puertas. Pero no a ofrecerle que te voy a ver si me da usted trabajo, ¿no? Yo le vengo a ofrecerle esta actividad o este negocio, esta posibilidad que yo soy incapaz de llevarla a la práctica. Vamos a hacer desde el crowdfunding y todos los métodos ahora de financiación que hay para los minicréditos, etcétera, para la creación de empresas, pues toda esa serie de cuestiones la tenemos que poner en marcha. Tú ten en cuenta que las grandes magnitudes no se mueven por la economía real, se mueven por expectativas. El otro día, a principios del 2014, dijeron, al final de 2014 la bolsa, el IBEX, va a llegar a 12.000. Se ha quedado en 10.000. Se ha quedado en 10.000. Bueno, y lo perdió casi el último día. Lo que había ganado en el año lo perdió. Entonces, este año, ¿qué va a ocurrir? Pues no se sabe. ¿Por qué? Porque puede haber unas expectativas que lo mismo baja. El otro día en el mercado alternativo bursátil, el MAP, que es donde, digamos, el previo a la bolsa, hay una empresa que se llama Carbures, que yo la estoy siguiendo, que está en Cádiz, que tiene todo el tema de fibra de carbono y demás, ha crecido una barbaridad,
Bueno, pues con unos balances magníficos, una serie de cosas, le hicieron una auditoría, cambiaron los criterios y bajó de repente un 66% su cotización en el BA. Al día siguiente subió un 33%. ¿Por qué? Porque todos son expectativas. Eso es otra guerra. Ahí no nos podemos meter. Eso no es economía real. Eso estamos hablando de bolsa, expectativas, no sé cuánto. El que se mete ahí pierde. Ahí se tiene que meter verdaderos expertos. Y es así y meten la gamba como sea. Que son los fondos de pensiones, las grandes compañías de seguros, que son los grandes entes financieros que hay. Eso se meten en la bolsa, dominan el mercado, suben, bajan. Si sube ganan dinero, si baja ganan más. Siempre, no sé cómo se las habían, pero al final el que pierde, el que dice, uy, yo tengo 1.000 euros y voy a invertirlo y verás tú. Y lo malo es que gane la primera vez. Como meta 1.000 euros y a los 15 días tenga 1.500, ese está perdido. Porque es como el bingo o como la ruleta. Sigue jugando a eso porque es más listo del mundo. Al final lo pierde todo. Nosotros tenemos que ir al granito de arena, así haremos las playas, a poquito a poco. Solos no podemos, montemos una red. Es así de simple. Yo por lo menos no lo veo más. ¿Cómo reúne María Luisa los 300.000 euros que me he quedado fascinado de esa cantidad? Ahí te me dejo sorprendido. Granito de arena, granito de arena. Ahora en la exposición pues tenemos puesto allí un stand y con poco que nos den, que tenemos allí todo el material que trabajamos, pues así poquito a poquito vamos recaudando. Hacemos lo que vamos a hacer el día 18 en Paterna, esta carrera solidaria. Pues quien quiera colaborar se apunta y con lo que colabora, pues así vamos recaudando y hemos llegado a ese importe que vamos a hacer. ¿Cuántos empresarios ahora mismo están movilizados en Belén, en la provincia de Huelva? De Huelva tenemos ahora mismo 183 empresarios. Sí, de distintos sectores. De distintos, todos. Muy amplio. No hay competencia. Pero pedimos sí que abarca todos los sectores, todos los servicios. Uno de los requisitos para pertenecer a un grupo de BNI es que no seas competencia de ninguno de los miembros que estén. Sí, del grupo, de ese grupo. Sí, después se repiten en otros grupos, por eso montamos varios grupos para dar oportunidades. ¿En dónde hay más foco, podemos decir, de emprendimiento o de reacción, podríamos decir, esta reacción personal? Porque esto sería una reacción de tipo personal de cada uno. Es decir, oye, me salgo de casa, me salgo del despacho, me voy a apoyarme. Sí. Normalmente los grupos, por eso montamos varios grupos, para permitir a varias personas o varios empresarios de una misma actividad que puedan pertenecer a la organización. Si fuese un solo grupo... Sí, pues pero ¿dónde están más o menos situados en la provincia? Normalmente se sitúan por bloques de... No digo en la provincia, ¿dónde están situados creados? Creados están en Huelva, capital, están en Islantilla, que hay uno creado y otro que se está formando. Perdón, en Isla Cristina. Estaba en Islantilla, pero está en Isla Cristina. Otro en Almonte. Sí, vamos a montar otro posiblemente en La Palma. Y en el Aljarafe, que tenemos uno y ya se va a empezar a montar otro. Y en Huelva hay 2 más, ¿no? Y en Huelva hay 2 más. O sea, en Huelva habría 4. En Huelva hay... Sí, habrá 4. Va a haber 4 grupos. Dos están montados, uno está ya casi completo. Y el otro se va a montar en La Rábida, que bueno, pues está dentro de un poco de la periferia de Huelva. Sí, demuestra que hay una reacción, ¿no? Yo diría que hay una reacción personal, que luego seguirá habiendo en cuanto a negocios paulatinamente, pero que yo creo que ya la gente ha asimilado, la crisis, lo que tú decías, ya hemos asimilado dónde estamos. Y a mí nos comentaba en esta tertulia que todos habíamos reconocido que nos habíamos empobrecido. O sea que la sociedad se había empobrecido durante habíamos aceptado el empobrecimiento, ¿no? No, es que nos creíamos ricos, que es distinto. Bueno, pero hemos aceptado la realidad. Lo que somos. Hemos aceptado lo que somos, lo que somos con todas sus consecuencias, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el que tenía el piso es el que la segunda residencia y tal, es el que más lo ha notado porque desde el punto de vista patrimonial le ha descendido el valor de su patrimonio. Si era muy normal el decir, uy, yo ahora soy millonario, fíjate, el vecino de al lado ha vendido su casa en 50 millones de pesetas. Pues mi casa vale igual y además yo le había hecho reforma, la mía vale 55. Pero muchacho, si vende tu casa donde tú vives, ¿te vas a comprar otra de 55? No eres más rico. Lo que había una burbuja de espanto
que a algunos le cogió bien posicionado, en otros mal, a la gran mayoría mal. Algunos constructores que le denegaron el préstamo de último, a eso lo salvaron muchos bancos. Que se daba, y otros que brindaron con champán, el que le habían dado una promoción, lo hundieron definitivamente. O sea, esas son, cuando explota una burbuja, es como el Valle de las Cobas. Si te coge sin silla, pues te va. Y el sector, podemos decir, todos los sectores, pero el que más está generando actividad, ¿cuál es? ¿El sector servicios? Bueno, el sector servicios, casi todos los sectores están generando por igual, pero principalmente el sector servicios. Beni se compone más de sector servicios, pero generalmente tipos profesionales, todos los sectores profesionales, es que todos, es que no hay un sector, porque ten en cuenta que es un grupo plural, donde existen diferentes actividades. Pues imagínate aquí, pues que en vez de estar 4 personas en la mesa o 5 personas, estemos 25 o 30, y cada uno, tú conoces gente, ¿verdad? Y yo conozco gente, y ella. O sea, los que yo conozco no me compran a mí, porque ya los conozco y ya no les puedo vender, ya me han comprado, pero sí te pueden comprar a ti. Entonces intercambiamos. Yo digo, oye, ¿a ti te interesa conocer a este? Si te lo presento. Y tú a lo mejor sí puedes hacer negocio con él, y tú me presentas los que tú conoces. ¿Y estaríamos hablando de una nueva generación empresarial? Bueno, nueva, lleva 30 años. En España podemos decir que sí llevamos, en Andalucía, que bueno, en Huelva, que es donde empezamos, llevamos ya casi 3 años. Si a eso le llamamos nueva, sí. Lo que sí es cierto es que es un nuevo modelo de generar negocio. No es nuevo, porque a mí me gusta ahora, que muchas veces lo veo, y si hablamos y tenemos tiempo con María Luisa, y hablamos de la Iglesia, pues veríamos que estuvimos en una reunión que nos invitó el obispo, y bueno, pues precisamente trataba este hombre de intentar unir la empresa y la Iglesia, sí, para no dejarlo separado. ¿Te acuerdas de aquella reunión? Sí, no pude ir. Y yo le dije, pero obispo, eso ya lo estamos haciendo en BNI, y si cogemos la Biblia, nos encontramos muchas cosas que se hacían en la Biblia, ella lo acaba de decir. Da lo que te sobra a ti, que has obtenido gratuito, y recibirás otras cosas. Entonces intercambiamos lo que a mí no me vale, ¿por qué me lo tengo que quedar? Si puede alguien ser de utilidad. Y además lo que estamos haciendo es beneficiando a la sociedad. Antes lo decía Rocío, me parece que tú lo has dicho, ¿no? Si a mí me busca, yo tengo un cliente, y mi cliente pues quiere montar un establecimiento, ella es ingeniero, le tiene que hacer la acústica, y le dice, bueno, ¿y necesitas insonorizar? Sí, yo tengo la persona que lo hace. ¿Necesitas iluminación? Sí, yo tengo la persona que lo hace. Y además son profesionales que conozco personalmente y que tengo referencias de ellos de cómo trabajan. Con lo cual, no te voy a engañar, te vas a sentir perfectamente atendido. Y le puedo hacer un proyecto mano en obra, o llave en mano, como se dice, simplemente por los contactos que tiene con la gente de este grupo o de otros grupos, porque puede enlazarse con cualquiera de los grupos. Hemos hablado de que es una comunidad de empresarios que va a cubrir pues 20.000 empresarios en toda España. Es decir, que lo mismo podemos hablar, se dan casos. Por ejemplo, me parece que fue con Manuel Ángel, ¿te acuerdas? Una persona que le llamaste para que hiciera un proyecto de calidad, y le dijo, llama a este señor que te está esperando, que necesita hacer un proyecto de calidad, y necesita hacerlo ya, llámalo ya. Lo llamó en ese momento, y le dice, sí, pero es que yo tengo una empresa que tiene una oficina en Huelva, una oficina en Sevilla y la central en Barcelona. Y dice, claro, el proyecto de calidad no se puede hacer solamente en Huelva, es calidad de la empresa. Tienes que hacer el proyecto de calidad de Huelva, el de Sevilla y el de Barcelona. Y claro, necesitaba urgente, porque por lo que necesitaba el proyecto urgente. Bueno, pues se puso, gracias a BNI, se le ocurrió, contactó con uno en Barcelona, contactó con otro en Sevilla, cada uno se ha encargado de eso y el cliente tuvo el proyecto inmediato. Eso, pues él dice, yo nunca lo podría haber hecho si no hubiera estado en BNI, porque esa facilidad de contacto, de contactar inmediatamente con otros empresarios de tu propia actividad, que son competencia tuya, pero en otras provincias, ahí la gente deja de verse como competencia. Como le pasó a María Luisa, que bueno, pues la gente está colaborando con ella y están colaborando gente de muchísimas, incluso podríamos decir, de distintas religiones, aunque ella esté bajo el paraguas de la religión católica. Y pueden estar gente que a lo mejor no son católicos, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué no van a colaborar? Entonces, esa ayuda, esa forma de ayudarnos y de colaborar es lo que intentamos transmitir. Y vuelvo a decir que esto no vivimos de las comisiones. Esto muchas veces la gente piensa y dice, bueno, ahí es que estos van a llevarse comisiones. No. Si tú haces un negocio es para ti, para tu empresa, para tu familia. Nadie te va a pedir nada de eso. Lo único que te vamos a pedir es que lo agradezcas. Y que le digas, oye, gracias a fulanito que me ha hecho un negocio, gracias a la persona que me ha presentado, el contacto que me ha pasado.
¿Cuánto tiempo, Rocío, llevas tú en BNI? Yo llevo 2 años. 2 años. Yo llevo 2 años. Trabajando semanalmente, Semanalmente. todos los martes a las 6:30, a las 7 de la mañana. 7 menos cuarto de la mañana. Y hay que decir que BNI no es la renovación automática. Es decir, todos los años tienes que renovar y pasas por un comité que si no tienes unos baremos y no has trabajado como debes de trabajar el procedimiento, pueden no aprobarte y rechazarte tu aprobación. Yo llevo 2 años con mucho mérito haciéndolo muy bien. Y Manuel Ángel es el pionero, o sea, es el que me introdujo a mí. O sea, que... Quien madruga, Dios lo ayuda. Exactamente. Una de las cosas que se dice allí es que nosotros trabajamos mientras la competencia duerme. Yo lo que todavía no has cronometrado a Rocío Pereira en la presentación que hace en 30 segundos. ¿Por qué no se lo pide, que a lo mejor a ti te hace más caso que a mí? No, porque me falta el reloj, me falta el tablón. Además son un minuto que son 60 segundos, a los 50 segundos se le levanta un tablón diciendo que quedan queda 50 segundos minutos. Y a los 60 se corta. ¿Tú eres capaz de hacer tu presentación en algún momento? ¿Me puedo poner de pie? Sí, no. Es que hay que ponerse... Hay que ponerse de pie. Hay que ponerse de pie porque es visibilidad. Es visibilidad. No trae el gancho de memoria. ¿Ya? ¿Habéis puesto el cronómetro? Sí. Buenas, mi nombre es Rocío Pereira y mi empresa es Protécnica. Protécnica es un estudio 100% de ingeniería en el que realizamos tanto estudio como proyectos técnicos. Como clientes de referente tenemos la empresa Fertinagro o la ya desaparecida FMC Forest, del cual le hicimos el desmantelamiento. Y bueno, lo que estamos intentando contrastar es con los jefes de ingeniería del polo químico para que nos conozcan y conozcan nuestros servicios. Bueno, mi nombre es Rocío Pereira y mi empresa es Protécnica. ¿Ha hecho 30 segundos? No sé cuántos segundos, pero seguro que ha sobrado 20 segundos como mínimo. Pues así son semanalmente cada uno de los empresarios, además aquellos empresarios que nos invitan, también tienen la oportunidad de presentarse y conocerles, incluso que pidan, oye, contactos que podríamos ofrecerles, ¿no? Siempre que no sea en competencia de un miembro. A mí lo que me ha sorprendido es tu espontaneidad y tu naturalidad. Quiero decirle, porque desde un punto de vista de comunicación... Lo has repetido ya 100 y pico de veces. Sí, ya, pero y bueno, cada vez quiero decirte que todo el mundo no se levanta en una tertulia de televisión con esa espontaneidad, esa naturalidad, como he dicho, con esa frescura de decir, lo cual significa que está entrando sabia nueva. O sea, que está entrando otra manera de pensar. Que es la presidenta del grupo. Sí, otra manera de pensar. Pero todo eso es algo que... A mí me llega un poco de ilusión y de esperanza. Yo decía que este año 2015 va a ser el año de la esperanza y me llena un poco de eso, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ver personas la primera vez que han llegado y en el momento de la presentación temblaba toda la mesa, no era capaz ni de decir su nombre y ha tenido que sentarse. Y al poco tiempo, pues, como Rocío, como cualquiera. Es decir, que todo esto es una práctica. Está clarísimo. 52 semanas al año, pues son 52 presentaciones. Bueno, yo creo que hay que seguir el consejo de Manuel Ángel, ¿no? El que tenemos que hilar y un poco granito a granito en lo que nos queda en esta Huelva, porque las inversiones públicas la hemos tocado tantas veces que la olvidamos, ¿sabes? Y no hemos tocado nada de política. No hemos tocado nada, ni de elecciones, ni de política, ni de nada. No es política, no es política. Una pequeña cuestión. El día 19 de febrero vamos a traer, el Colegio de Economistas va a traer a Ramón Tamames y a Alfonso Vargas, que es catedrático de aquí de la Universidad de Huelva, y vamos a hacer un pequeño estudio comparativo de los programas económicos de los distintos partidos para analizarlo y verlo para cara de las elecciones. Se va a intentar hacer uno del programa electoral que le llegó al poder en su momento. Sí. En este caso, Ramón Tamames irá más bien a lo global, a lo nacional, y Alfonso Vargas pues irá más a lo local. Ver qué programa económico fue el que prometieron o dijeron o ofertaron a la ciudadanía y cuál ha sido su cumplimiento o no cumplimiento del mismo. ¿Sería qué día? El 19 de febrero. Vale, pues hay que tenerlo en cuenta y lo recordaremos en su momento. Tenemos una nueva charla antes de ese día. Lo único que no tenemos ahora mismo concretado
el sitio fundamentalmente por el aforo de número de personas de asistentes, porque sería no, pero gratuito. Yo creo que las dos personas tienen poder de convocatoria, ¿eh? Yo creo que sí, tanto Alfonso Vargas desde el punto de vista local, que es muy conocido, que Ramón Tamames, pues que es una persona con bastante experiencia. Bueno, pues yo agradeceros la tertulia de esta semana y vuestra naturalidad y vuestra forma de actuar y a manos unidas desearle que consiga recaudar los objetivos que tiene previsto para este 2015. Y a todos ustedes, pues nada, despedirnos hasta la próxima semana, esperando que la tertulia haya sido de su agrado y que hayan compartido también con nosotros estos ratos de conversación. Nada más y hasta la semana que viene.